Pasamos a la pregunta 31 y 32 del curso de Catecismo de San Pío X. Entonces, la pregunta 31 dice: ¿cuáles son los principales misterios de la fe que se profesan en el credo? Respuesta: los misterios principales de la fe que se profesan en el credo son dos: la unidad y Trinidad de Dios, y después la encarnación, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Son los dos grandes misterios de la unidad, de la unidad y Trinidad de Dios, y el misterio de la encarnación y redención. Número 32. Los dos misterios principales de la fe los profesamos y expresamos también de otra manera. Respuesta: profesamos y expresamos los dos misterios principales de la fe también con la señal de la cruz, que por tal motivo es la señal del cristiano. Entonces, en estas dos preguntas y dos respuestas se nos exponen los dos grandes misterios de la religión católica, que son la existencia de Dios, la realidad de Dios, unidad y Trinidad de Dios, y después están los misterios de la encarnación y redención, que están todos unidos, ¿no? La obra de nuestro Señor al hacerse hombre no solo es el hecho de hacerse hombre, sino para qué se hizo hombre. Entonces se hizo hombre para salvarnos. Entonces esos grandes misterios son los que primero deberíamos aprender, o que primero deberían aprender los niños cuando hacen su catecismo. Esos son los misterios que se exigen más, por ejemplo, a las personas. Pongamos que hay una persona que está muriéndose y que decide convertirse al cristianismo, al catolicismo, y en ese momento tiene que ser bautizado. Entonces, esas grandes verdades son las que debe saber, por lo menos, para poder convertirse, para poder salvarse. Entonces, los grandes misterios de nuestra religión, y son también los que el Papa San Pío X exigía para los niños pequeños que van a hacer su primera comunión. Ustedes saben que San Pío X fue el que introdujo la comunión precoz, que antes no era la costumbre. Antes generalmente los niños hacían su comunión a los 12 años, incluso hasta los 14 años, ¿verdad? Se los hacía esperar mucho, y San Pío X dijo que no, que los niños deben comulgar lo más pronto posible desde que tienen uso de razón. Entonces hay niños que ya a los 6 años, 5 años ya tienen uso de razón, ya saben lo que está bien, lo que está mal, y ya deberían hacer su comunión, su primera comunión, y el catecismo, sí, claro está, lo deben completar después. Y el catecismo en realidad nunca se termina de hacer, porque nuestra religión es demasiado vasta, y el catecismo hay instrucción religiosa para adultos, y es también una forma de catecismo. Entonces, los niños que se preparan a la primera comunión, los más pequeños, ya se les instruye sobre estos dos grandes misterios: unidad y Trinidad de Dios, y el misterio de la encarnación, Dios hecho hombre, y el misterio de la redención, Dios que nos salva del pecado, que nos salva del infierno. Y esas verdades, si alguien no las sabe, por ejemplo, no se puede confesar, no debería confesarse, aunque ya estuviera bautizado, y que supongamos el caso de una persona que está bautizada, que es católica, pero que no sabe estos misterios, no debe confesarse hasta que no lo sepa, ¿verdad? Porque es de lo más elemental y lo más importante que todos debemos saber. Entonces, hay otros aspectos de nuestra religión que hay que saber, pero estos son los principales.
Estos misterios, como los grandes misterios que conciernen a Dios, su vida íntima, no los podemos comprender porque Dios es infinito y sus obras también son grandiosas, así que nosotros no podemos comprender todo, pero el hecho de creer, tener la fe y aceptarlas, ya nos da una cierta inteligencia de estas verdades, no comprensión, pero sí una cierta inteligencia de estas verdades de Dios. Entonces una persona que tiene la fe, en cierta manera tiene un conocimiento de estas verdades, muchísimo mejor que alguien que no cree y que no le habla de esto, pues no entiende nada. O sea, no entiende el misterio, no tiene la fe, no tiene la gracia, pues esas personas no tienen ni siquiera una verdadera inteligencia de estos misterios. Por eso la importancia de tener la fe, la importancia de vivir en estado de gracia, porque uno tiene más acceso a estos misterios. Y en el cielo pues nunca terminaremos de explorar, de conocer este misterio, por ejemplo, de la Santísima Trinidad. Nunca llegaremos a comprenderlo como Él es, porque Dios es infinito, pero sí tendremos cada vez mejor una inteligencia de esas grandes verdades. No hay nada, como decía en el catecismo anterior, que no hay nada que vaya contra la razón en los misterios. Y históricamente ha habido muchos sabios y científicos que eran católicos y que ellos mismos nunca encontraron nada que decir de los misterios de la fe, como diciendo es algo absurdo o es algo contra la razón o es algo irracional. No, o sea, en realidad los misterios, aunque la razón no los pueda entender o explicar, pero no son contra la razón, es simplemente arriba de la razón, sobre la razón. Entonces esa es la realidad de los misterios de nuestra religión. Y la señal de la cruz, aquí se nos habla de la señal de la cruz. Antes les había explicado algo sobre el credo. El credo es un resumen de nuestra religión, es una síntesis, ¿verdad? Que cada artículo pues es un mundo que pues, es muchísimo que de saber y que explicar de eso. Pues aún más, es todavía más resumido, se puede decir, la señal de la cruz es también el símbolo de nuestra religión, porque en la señal de la cruz encontramos todas estas verdades, pero de una manera todavía más resumida. Y es una profesión de fe de la existencia de Dios, porque decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de la Santísima Trinidad, estamos hablando de Dios. Entonces estamos haciendo una profesión de fe de nuestra fe en Dios. Y al mismo tiempo se hace referencia a la encarnación. ¿Por qué? Porque es en la cruz donde Jesucristo murió, donde Jesucristo nos salvó, y entonces ese Jesucristo que murió, pues ¿por qué pudo morir? Porque primero se hizo hombre, porque se encarnó. Entonces se está haciendo referencia a la encarnación y a la redención de nuestro Señor. Es una profesión de fe también, la señal de la cruz. Todas estas verdades que dijimos antes están resumidas y por lo mismo es la señal del cristiano, ¿no? Es la señal que nos distingue de las otras religiones, la señal de la cruz. Incluso a los protestantes no les interesa la señal de la cruz. Y fue la señal que muchas batallas fueron ganadas en la historia de los ejércitos cristianos en diferentes guerras que ha habido. Pues era la señal que se llevaba para manifestar nuestro bando, ¿verdad? A quién pertenecemos. La cruz también es el altar donde nuestro Señor murió, porque el altar es el lugar sagrado donde se ofrece a Dios un sacrificio.
Entonces, ¿dónde murió nuestro Señor? En la cruz. Por eso la cruz tiene una virtud especial. O sea, cuando nosotros hacemos la señal de la cruz con fe, esa tiene una virtud especial. El demonio la teme y se manifiesta la gracia de Dios, las gracias de Dios cuando hacemos la señal de la cruz. Haciéndola con fervor, con fe, puede borrarnos los pecados veniales, ¿verdad? Cuando hacemos la señal de la cruz, con fe, con contrición, con dolor de nuestros pecados, se nos perdona los pecados veniales. Es el estandarte que será utilizado al final del mundo, cuando nuestro Señor regrese a la tierra para juzgar al mundo. La primero que se va a ver es la señal de la cruz en el cielo. Los ángeles van a mostrar esta señal por la cual Jesús va a juzgar al mundo. O sea, es decir, en la medida que habremos seguido la cruz, en la medida que lo habremos rechazado, seremos juzgados por eso. Por eso la señal de la cruz va a estar en lo alto el momento que Jesucristo juzgue al mundo. Aquellos que se habrán conformado a la señal de la cruz se salvarán. Aquellos que la habrán renegado, que la habrán rechazado, se condenarán. Entonces, es como el criterio, ¿verdad?, de nuestras acciones, ¿verdad?, en la que medida nos hemos conformado a la cruz. En realidad, toda acción buena, toda acción santa, es difícil, pide un esfuerzo, pide un sacrificio, pide un sufrimiento, y es una forma de cruz, ¿verdad?, todo lo que hacemos por Dios. La cruz nos recuerda que así como Jesucristo se crucificó, permitió ser crucificado, así nosotros debemos crucificar en nosotros mismos nuestros defectos, nuestros vicios, haciendo penitencia, haciendo esfuerzos por ser buenos. Y cuando hacemos un esfuerzo tenemos que contradecir nuestras inclinaciones de pereza, de comodidad. Y si no les hacemos caso y hacemos lo que Dios quiere, estamos crucificando esas malas inclinaciones o esas negligencias. La cruz nos recuerda que es la única vía para ir al paraíso. Entonces esta señal de la cruz es la vía para ir al paraíso y no hay otra. Así que aquellos que imaginan una vida cristiana en la cual no hay sufrimiento, no hay esfuerzo, no hay contrariedad, no hay dificultad, pues están en una ilusión, porque la vida cristiana no es eso. Ese cristianismo que pretende solo ser feliz aquí en esta vida, no es verdadero cristianismo. Y es el que se nos ha hoy se nos ha hecho olvidar esa realidad de la cruz. Desde el famoso Concilio Vaticano II ya no se insiste en la importancia de la cruz. No se trata de que nosotros busquemos el sufrimiento por el sufrimiento, sino que en la medida que aceptamos la verdad de Dios y que aceptamos nuestras obligaciones y la voluntad de Dios, en esa medida tendremos que sufrir. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que llevar una carga que es la de hacer la voluntad de Dios, y eso es la cruz. Entonces tratemos de tener esa estima por la cruz de nuestro Señor. Por eso siempre en el comienzo del día, el primer gesto debe ser la señal de la cruz, dicha con fe. Porque hay personas que, incluso personas satánicas, que se ponen cruces, pero ellos no las traen con fe, ellos la traen más bien con desprecio, con rebelión hacia Dios. Por eso la cruz en esas condiciones no surte sus efectos. Pero aquellos que llevan la cruz, pero la llevan con verdadera fe, entonces ahí es donde la cruz manifiesta
las gracias que Dios quiere darnos. Entonces, no se trata que hagamos la señal de la cruz materialmente, nada más sin fe y sin amor, porque no nos va a hacer todo el bien que pudiera hacernos esta señal si no hay esa actitud interior. Y es bueno tener la cruz en nuestros hogares, en un lugar visible. Antes, cuando la sociedad era cristiana, donde quiera había cruces, ¿verdad? En los hospitales, en las escuelas, en los hogares, en los lugares públicos había cruces, porque esto es un exorcismo contra el demonio, contra la acción diabólica. Y una de las primeras cosas que hicieron los misioneros cuando llegaron aquí, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues ponían grandes cruces en las plazas, ponían para espantar los demonios que todavía no se habían ido completamente después del paganismo. Había acción diabólica todavía en el mundo, en el aire, en estas regiones. Y entonces se hacían estas grandes cruces como para exorcizar el ambiente. Y hoy pues estas cruces desaparecen, ¿verdad? Y ya se siente ese regreso al paganismo en la sociedad decristianizada. Entonces hasta aquí llegamos con la señal de la